Buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado. Que la gracia de Dios me los cubra, como siempre ha sido. Vamos a tener el tema de este sábado, un tema muy importante, hermanos. Es un tema de salvación. Es un tema que como cristianos, del tiempo del fin debemos de entenderlo. Eh, Debemos de tener un concepto correcto de la persona de Dios. Y voy a hacer unos 3, 4 temas consecutivos, hermanos, sobre la deidad. Eh, es un tema, lo vuelvo a repetir, muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque en el tiempo del fin todo va a girar en derredor de la adoración. Y si no entendemos eso, hermanos, créanlo que el diablo nos va a entrampar y vamos a estar haciendo una falsa adoración. La manzana de la discordia del tiempo del fin, hermanos, va a ser sábado o domingo, en qué día adoramos, que es importantísimo, hermano. O el día que Dios dijo que guardáramos desde el Edén, hermanos. Y aparte todavía Dios lo escribió con su propio dedo en las tablas de piedra de los 10 mandamientos. El sábado, hermanos, es el cuarto mandamiento. Es un día importantísimo donde Dios te está diciendo que dejes todo lo que haces en la semana para que lo apartes y lo veneres y lo adores y tengas una relación correcta con Dios en ese día, hermanos, en el séptimo día de la semana. Pero el hombre vino y cambió las cosas, hermanos. El hombre de pecado, de segunda de Tesalonicenses, un día que se vino guardando en adoración al sol desde todas las civilizaciones paganas, hermanos, y hasta nuestros días fue incrustado en el cristianismo por medio de la Iglesia Católica Romana, hermanos. Entonces, todo va a girar en el día en que adoramos y a quién adoramos, hermano. Porque si desobedecemos a Dios en su santo sábado, hermano, lo vamos a desobedecer seguramente, en la manera de a quién adoramos, hermanos. Entonces, este tema es importantísimo, porque Cristo va a pedir adoración en su día, en su sábado que Él bendijo y santificó, y Él va a esperar recibir la adoración de la manera correcta, como marcan en su santa y bendita palabra, hermano. No como lo que han inventado los hombres, que ahorita han inventado la unicidad o el unitarismo, que para mí es lo mismo, que también para mí es Trinidad volteada, ¿verdad? Que es una sola persona en 3 manifestaciones, y que Cristo a la vez es el Padre eterno, hermano, que no hay 2 personas. Imagínate cuando la Biblia habla súper claro. Eso se me hace peor que la Trinidad. Pero la Trinidad, ¿verdad? También es una doctrina, hermano, incrustada en el cristianismo. Yo les he hablado bastante sobre eso. Cuando Satanás, ¿verdad?, quiso ser el tercero en el cielo, en la jerarquía celestial, ¿verdad?, quiso estar al nivel de Cristo y ser el tercero, y no lo logró en el cielo. Al contrario, fue echado del cielo, hermano. Y pues vino y lo incrustó en las iglesias aquí, en las iglesias falsas hasta el día de hoy, hermanos. Y es una doctrina que está fuertísima en estos tiempos. Y el diablo sabe que si haces una falsa adoración, hermanos, a un Dios inventado, un Dios ideológico, un Dios filosófico, ¿sí?, inventado por los hombres, ¿verdad?, pues él sabe que lo estás adorando a él, hermanos. Es que por eso les digo que es importantísima esta doctrina y debemos de entender muy bien, exactamente, hermanos, cómo estamos haciendo las cosas en este tiempo. Y créanlo lo que les estoy diciendo, hermanos, el 95% de las organizaciones religiosas en este tiempo están torcidas en ese sentido, hermano. Y otras poquitas, ¿verdad?, que todavía le han inventado tantas cosas con tal no sé, atraer filigreses, hermanos. O sea, ya ellos estamos viviendo una situación terrible en este tiempo en el cual hacen a un lado la Biblia, hermano, la cargan, la traen en las manos, ¿verdad?, y la leen, pero ya están como los fariseos de antaño, hermano, en el tiempo de Jesucristo. A Cristo les dijo, hagan lo que ellos dicen cuando lean la Torá, ¿verdad?, o los 5 libros de Moisés, ¿verdad? Ellos se decían que eran hijos de Abraham y se basaban mucho en los libros de Moisés. Sí, por eso Cristo les dijo, hagan lo que ellos dicen cuando están sentados en el templo, en la silla pima, en el templo, en la sinagoga, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Sí me explico? Entonces Cristo, estamos viendo una situación muy parecida en este tiempo, hermano. ¿Sí me explico?
leen la palabra de Dios, es palabra, pero en sus doctrinas están todas torcidas, hermano. Y entonces ahí es donde está el problema, ¿sí me explico? O sea, están desobedeciendo a Dios abiertamente en una apostasía tremenda, hermano. Y pues es terrible la situación, ¿verdad? Y en Hechos 5:32 dice, ¿verdad?, que Dios dará su Espíritu Santo, escuchen, Dios dará el Espíritu Santo a quienes le obedecen, hermano. Entonces, acuérdense que hay dos espíritus, el espíritu de Satanás y el espíritu de Cristo, hermano. Entonces, hay dos espíritus que están influenciando en la mente de los hombres en la actualidad, hermano. Aquí no hay más que dos bandos. Si desobedeces a Dios, por más que digas que eres cristiano, que esto y que el otro, si estás desobedeciendo a Dios, estás obedeciendo a Satanás, hermano. Así de ese punto, aquí no hay medias tintas. ¿Obedeces o no obedeces? ¿Verdad? ¿Estás de un lado o estás del otro lado? No hay más. Entonces, para entender lo que es la deidad, lo que es la Trinidad, hermanos, todas esas falsas doctrinas que son temas bastante profundos, hermanos, y yo les pido pues bastante atención, más por nuestros hermanitos o gente, personas nuevas que uno conoce, ¿verdad?, que les comparte uno la palabra. Sin pues, poner mucha atención, ¿verdad?, tener la mente muy abierta, porque son temas de salvación, vuelvo a repetirlo, y es importante entender esto. Y para entender esto, pues primero necesitamos saber quién es el Espíritu Santo, porque la manzana de la discordia al final va a ser la tercera persona de la divinidad, porque no hay una Trinidad, hermanos. En la Biblia jamás se habla de que Dios sea una unidad compuesta, hermanos. Jamás lo dice y ni lo enseña la Biblia, por tres personas, ¿sí me explico? O sea, Dios el Padre es una persona individual, personal, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo es un príncipe, es su Hijo unigénito, engendrado y nacido del Padre, hermano. Y es una persona aparte del Padre, son dos personas, el Hijo. El Hijo también es un ser personal e individual, hermanos, ¿sí? Pero con la misma mente, con la misma naturaleza, el mismo gobierno, el mismo amor, los mismos designios. ¿Sí me explico? Eso es lo que caracteriza al Padre y al Hijo, que están en la misma sintonía, hermanos. Ellos no se contradicen jamás. ¿Por qué? Porque es la misma mente, hermanos. ¿Sí? En sus pensamientos y todos son iguales, hermanos. Pero son dos personas diferentes. Y el Hijo siempre deja bien claro, ¿va?, de que todo lo que él es, o todo el poder que él tiene, todo ha sido heredado de su Padre, hermanos. Y la Biblia también nos lo enseña, pero muy clarito. Él lo dijo muy claro: mi Padre mayor es que yo. De hecho, aquí viene, ¿no?, en Juan 14:28, dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y sin embargo, la Trinidad dicen que eso no es cierto. Así de ese tamaño está la cosa, hermano, en la actualidad. No, para que se den una idea, que cuando la Biblia enseña que hay un padre y un hijo, y ellos dicen que no hay. Así de ese tamaño está la situación. Ahora, vuelvo a repetir, para entender esto, vamos a ver quién es el Espíritu Santo, y vamos a empezar con una cita que se encuentra en Juan 14:16, que dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Vamos a hacer un análisis, hermano, de este capítulo de Juan 14, que es causa de muchas controversias. Cuando Cristo dijo, hermanos, el otro consolador, se refería a otra persona. Es una pregunta, hermano, porque los trinitarios de ahí se agarran, ¿verdad?, para decir: ahí está, mire, ahí es otra persona. Son tres personas, ¿sí me explico? Entonces, vamos a desglosar y ver el contexto correcto de lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando. Ahí vamos a leer Juan 14:1-6, y lo escuchen lo que dice nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y ustedes, por simple razonamiento humano, hermano, lógico, no se necesita ser muy inteligente, ¿verdad?,
y tener tanta sabiduría para entender esto cuando la Biblia es clara y sencilla, hermano. Nada más el problema es de que cuando ya la tuerces es donde la hacen bien complicada la Biblia. Ahí es donde están los problemas, porque Dios nos dejó la Biblia la puede entender un niño, hermanos, un adolescente. Si le pedimos a Dios saber, es fácil de entender la Biblia, hermanos, y ustedes me darán la razón. Por eso debemos de tener una mente limpia para entender esto de una manera sencilla y fácil, hermano. Dice, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Fíjate, palabras de Cristo. Todo este capítulo son palabras de Cristo, hermano, escuchen. No se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, o sea, el Padre, creed también en mí. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Qué tremenda cita, hermanos. Nadie llega al Padre, hermanos, sino a través de mí. Pero ¿qué ha hecho el hombre en la actualidad, hermanos? Sin ofender a nadie, iniciamos con una mente limpia, ¿verdad? Y de análisis. ¿Qué ha hecho el hombre en la actualidad? Refiriéndonos a la Iglesia Católica, hermano. Ha creado infinidad de santos, hermano, que según la Iglesia Católica enseña que son intercesores para llegar a Dios. Imagínense, hermanos, cuando Cristo te lo está diciendo, pero bien clarito aquí. Y luego ya te ponen a la Virgen María, hermanos, como corredentora, igual que Cristo, hermano, imagínense. Es increíble, hermano, lo que han inventado, ¿eh? Pero aquí te lo estoy diciendo bien claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. No hay otro nombre dado a los hombres, hermanos, por el cual podamos ser salvos, solamente Cristo Jesús. Es tremenda la palabra de Dios y muy clarita, hermanos. Como punto a resaltar en el verso 2, él dice, en la casa de mi Padre. Aquí vemos cómo Jesús se está refiriendo a él y a su Padre, hermanos, dos personas distintas que no pueden ser la misma persona, y define Cristo muy clarito ahí una jerarquía. En Mateo 26:39, hermanos, Mateo, aquí lo saco, 26:39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén, amén, hermano. Aquí vemos cómo él oró al Padre, hermanos. En ningún momento podemos concebir que se oró a él mismo, como piensan los unitarios, hermanos. Es increíble lo que la mente del hombre ha generado, hermanos. Juan 14:28 es la cita que le di ahorita, ¿verdad? Dice, habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amarais os habréis regocijado, porque he dicho que yo voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Aquí vemos muy clarito, hermano, que son dos personas distintas, hermano. Cristo jamás se pudo estar orando a él mismo, hermanos. Pero el hombre ha inventado tanta cosa, hermano, tanta marañas, tantas telarañas en la mente de los hombres, hermanos, que han confundido a la pobre gente, y cuando llega gente nueva a estudiar la palabra, les enseñan las mismas cosas torcidas, hermano. Y esa pobre gente batalla mucho para comprender la palabra, hermano. Por lo mismo, en el verso de Juan 14:5-6, Tomás dijo, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le contestó, yo soy el camino, escuchen, hermano, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo mismo se definió como la verdad. Él mismo está diciendo, yo estoy entre ustedes y mi Padre. Amén. El verso 6, él dice una definición de camino, verdad y la vida. Él mismo se está poniendo nombre, hermano. Él mismo se está poniendo nombre. Es el Padre, hermanos, está sobre todas las cosas. Yo siempre he enseñado eso, hermanos.
Pero el pecado hizo una separación entre nosotros y el Padre, hermano. Se formó un abismo y Cristo vino a hacer ese puente, hermano, ese paracletos, esa unión. Él vino a conciliarnos con su Padre, hermanos. Entonces, el camino, la verdad y la vida, hermanos, viene siendo esa intercesión que está entre el Padre y nosotros, formada por nuestro Señor Jesucristo, ese puente de vida, hermanos, esa verdad, ese camino, ¿sí? Ese paracletos es nuestro Señor Jesucristo, hermano, no hay más. En el verso 10, Cristo dijo, yo soy el Padre y el Padre en mí, ¿sí? Hablando de Juan 14, 10, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. ¿Cómo se puede entender este versículo, hermanos? Es muy fácil. Cuando Cristo fue bautizado, hermanos, que también ahí lo usan para decir que ahí estaban las tres personas, en Mateo 3:17 dice que el Espíritu del Padre descendió a Cristo como en forma de paloma, hermano, no una paloma literal, que hasta en las películas pone una palomita que baja y se le postra ahí en el hombro a Cristo, es increíble eso. Pero dice que es como una luz, hermano, pero dice que como en forma de paloma. Hasta eso lo corrobora la hermana White, pero dice ahí muy claro, dice el Espíritu del Padre. ¿Dónde dice ahí que bajó el Dios Espíritu? Como dice, le enseña la Trinidad, ¿verdad? O la tercera persona de la divinidad, o la tercera persona de la deidad, o la tercera persona de la Trinidad, hermano. Ahí jamás dice eso, son inventos de los hombres. Ahí te está diciendo que el Padre le envió su Espíritu para comenzar el ministerio de Cristo y para darle fortaleza y poder a Cristo, hermano. ¿Sí? Es simple eso. Entonces en el verso 10 que les acabo de leer, dice, Cristo dijo, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Se deduce que son dos personas diferentes, hermano. Si así no fuera, Él hubiera dicho, yo soy el Padre y el Padre soy yo. Simple, hermano. Jesús era uno con el Padre en propósito, hermano, carácter, destinos, amor, espíritu. En Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Es importante que guardemos sus mandamientos, porque si así no fuera, el que dice que me conoce, en 1 Juan 2, 3 y 4, vean esa cita, hermano, y de ahí pueden ustedes ubicarse, y la verdad, y empezar a desechar iglesias, hermano. Escuchen esa cita de 1 Juan 2, 3, 4, dice, si alguien dice que me conoce, y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Clara la cita, hermano. Y ahí viene la palabra de Dios, 1 Juan 2, 3 y 4. Porque mis mandamientos no son gravosos, palabras de Cristo, hermano. El que dice que me conoce y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él, hermano. Analicemos Juan 14, 16, hermanos, que es la cita de inicio. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí? ¿Qué es la cita esta es la cita, hermanos, que más usan para decir que hay otra tercera persona en la deidad, o sea, otro consolador? Bueno, la palabra consolador usada en este versículo viene de la palabra griega parakletos y significa, hermanos, tres formas diferentes: abogado, intercesor y consolador. Cualquiera de estas tres palabras significa paracletos, hermano. Ahora, Jesús en varias partes de los evangelios se refirió a sí mismo en tercera persona, como el Hijo del Hombre, y no por eso se está refiriendo a otra persona, hermanos. ¿Sí me explico? ¿Cuántas veces en la palabra Él dijo, y el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, el Hijo del Hombre, ¿verdad?, vendrá con el poder de su Padre? ¿Sí me explico? Entonces, Cristo ahí cuando hablaba ahí se está refiriendo a sí mismo, ¿va? Y no quiere decir que a otra persona, está refiriendo a otra persona. Entonces tenemos que ser analíticos, hermano, con este tipo de expresiones. La palabra paracletos aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Analicemos estas citas. 1 Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, o sea, paracletos, para que esté con ustedes para siempre.
¿Por qué? Porque esto es bien simple, hermano. Esto es bien simple. Cristo, ¿por qué les dijo vendrá otro consolador? Porque Cristo por amor a nosotros, hermanos, se encarnó para poder derramar su sangre. Entonces, cuando Cristo estaba a punto de ascender, cuando dijo estas palabras, Cristo estaba a punto de ascender a su Padre, hermanos. ¿Sí? Entonces, Cristo está en carne, hermanos, en carne santificada. Está intercediendo por toda la raza humana ante su Padre, hermanos, en el lugar santísimo del tabernáculo celestial. ¿Sí? Pero para poder estar con todos nosotros aquí, hermanos, simplemente Cristo mandó su Espíritu Santo, hermano. Cristo, ese Espíritu Santo es la omnipresencia de Cristo. De hecho, ahorita tengo citas de la hermana Fay refiriéndose a eso. Es la omnipresencia invisible de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y como Él ya no puede estar, por eso Cristo les dijo, les conviene que yo me vaya, para poderles enviar el Espíritu Santo. Entonces, de hecho, ahorita les voy a leer unas citas donde viene muy claro eso, hermano. Sí, porque él está haciendo dos funciones, hermanos. Dos funciones. Está personalmente ante el Padre y con su Espíritu Santo está Él hablándonos en la mente, está intercediendo por nosotros aquí, por toda los seres humanos, hermano, en la mente y en el corazón de todos nosotros, para poder llevarnos a la salvación, hermanos, porque Él es la verdad, el camino y la vida, hermanos. Por eso es muy fácil entender esto cuando les digo, cuando tenemos la mente limpia y no llegamos con otras enseñanzas cerradas, hermanos, en la mente, se nos complica más. Entonces aquí sí era simple, yo lo rogaré y les dará otro, o sea, Él vendría en otra forma, hermanos, de manera invisible. Es simple eso. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, o sea, el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que les he dicho. Esto está bien interesante, hermanos. Y aquí les voy a dar unas citas que nos van a sacar de duda respecto a este punto, ¿va? Lucas 12, 11 y 12. Dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Escuchen, hermano. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. Escuchen, hermano. Aquí, en esta cita de Lucas 12, 11 y 12, te dice que no te preocupes, dice, porque palabras de Cristo, hermanos, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que deban de hablar o decir, ¿sí me explico? Pero escuchen esta cita, hermanos, en Lucas 21, 14 y 15, ahí mismo, y vean cómo, para que vean a quién se estaba refiriendo Cristo ahí. Dice, proponed en vuestros corazones, no pensad antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Escuchen en el 15, hermano, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Vean aquí, en una Cristo le está diciendo que el Espíritu Santo les va a decir lo que tengan que decir, y en esta cita te está diciendo que Él mismo, o sea, se está refiriendo a que el Espíritu Santo, hermano, es la persona invisible de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos dará que hablar en el momento que lo necesitemos, hermano. Es una cita muy clarita de lo que yo les estoy hablando, hermano. Juan 14, 15, 26, pero cuando venga el Consolador Paracletos, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Vamos a ver, ¿quién es la verdad? Y si ustedes lo acabamos de leer en Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino a través de mí. Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador o el Paracleto no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Por qué? Porque Cristo estaba allí físicamente, hermano, estaba limitado. Cristo cuando se aceptó la humanidad, él se limitó, él se vistió, tenía las dos
naturalezas, era humano y era divino Cristo cuando estaba en su naturaleza aquí en carne, en la tierra, pero estaba limitado, hermanos, no podía estar en todas partes. Por eso Cristo les dijo, perdió su omnipresencia, hermano, para acabar pronto, perdió su omnipresencia y tenía que depender mucho o siempre de su Padre, de la omnipresencia de su Padre, para poder él obrar o saber o hacer las cosas, ¿sí me explico? En Juan 7:39, aquí viene muy clarito, hermano. Juan 7:39, refiriéndome a esto, dice, desde el 37, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esa cita está súper clara, hermano. Como Cristo aquí estaba en la tierra, estaba limitado en la carne, él no podía derramar su Espíritu Santo, ¿verdad?, dentro de sus seguidores o de sus discípulos, ¿verdad?, para darles ese poder que necesitaban para seguir predicando el Evangelio. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que le hará todo lo que oyere y os dará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Juan 20:22, hermanos, aquí viene también muy claro para que entendamos lo que yo les estoy explicando, hermano. Juan 20:22 dice, entonces Jesús, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, después de la resurrección, hermanos, Cristo se les aparece a los discípulos en el aposento alto donde estaban. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Fíjate, como me envió el Padre, así yo también os envío. 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Quién les dio el Espíritu Santo, hermanos? Cristo mismo, hermanos, a sus discípulos, porque estaban todos amedrentados ahí en el aposento alto, hermanos, y necesitaban ese poder para poder ellos sin miedo a salir y predicar y ser testigos de todo lo que ellos vivieron junto con nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo era el Evangelio, hermanos, ese Evangelio eterno que siempre estuvo en la mente del Padre, hermanos. 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado o paracletos tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí está bien claro, hermano. Ahí está bien claro. Juan 7:29. En serio, hermano. Abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo. Eso es de lo que yo les estoy hablando, hermano. 7:29. Dice, Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, porque el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo, y él me envió. Tremenda cita, hermano, tremenda cita. Juan 8:42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Pero ¿qué enseña la Trinidad, hermano? Que Cristo vino, que no procede del Padre, que vino de sí mismo, hermano. Estas son palabras textuales de Cristo, hermano, y hacen mentiroso a Cristo Jesús en esa doctrina, hermano. Pongamos bien listos con esto que estamos estudiando el día de hoy, hermano. Primera de Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, hermanos. ¿Quién es ese Paracletos? ¿Quién es ese intercesor? ¿Quién es ese Espíritu Santo? Cristo, hermano. La palabra de Dios jamás habla de tres personas, hermano. Por lo tanto, hermanos, el Paracletos es el Espíritu Santo. El Paracletos es el Espíritu de verdad. Amén. El Paracletos es el mediador y abogado.
El Paracletos vendría cuando Cristo se fuera al Padre, hermanos. Se los acabo de leer con la palabra de Dios. Punto a destacar. Si en la palabra otro estuviera sola, daría la impresión que habla de una persona, pero está acompañada de la palabra intercesor, porque ahí no dice otra persona, hermanos. Ahí no dice otra manifestación. Ahí no dice otro espíritu. Ahí no dice otro Dios. Ahí no dice otro de la deidad, hermanos. Lo que sí dice es otro intercesor. Amén. Con esto entendemos, hermanos, a qué se refirió Cristo cuando dijo, les daré otro Paracletos, que significa otro intercesor. Y se puede interpretar como intercesor y abogado, hermanos, o consolador. ¿Quién es el camino al Padre, hermanos? Cristo, hermanos. ¿Quién es la verdad que nos lleva al Padre? Cristo, hermanos. Y eso se aplica al Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Nuestro Señor Jesucristo mismo, hermanos, desvestido de su humanidad. ¿Quién nos da la vida que nos lleva al Padre? Cristo, hermanos. ¿Quién es el Paracletos que aboga ante el Padre? Cristo. El único es Cristo, hermanos, no una tercera persona inventada en la deidad o Dios Espíritu, inventado por la Trinidad, por la mente de los hombres, hermanos. Él mismo vendría en otra forma espiritual y omnipresente, hermano. Él es el puente mediador divino humano. Él hizo provisión en otra forma de mediación para el pecador. Comparemos Juan 14, 17 y Juan 1, 10 al 11. Juan 14, 17, hermanos. Juan 14, 17 dice, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Tremendo, hermanos. Es lo que dice Juan 14, 17. Escuchen. Juan 1, 10 al 11. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ven la relación que hay, hermanos. Y te está diciendo aquí bien claro que Cristo es el Espíritu Santo, hermanos. Porque el mundo no le puede recibir. Por eso en Juan 14, si algo piensa en mi nombre, yo lo haré. 15, si me amas, guarda mis mandamientos. 16, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Escuchen, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, hermano, claro, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién estaba allí con ellos en ese momento? Cristo, hermanos, Cristo. Como personalmente, hermano, físicamente. Por eso digo, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu Santo, hermano. Dice 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo? Por su omnipresencia, por su Espíritu, hermano. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ven, hermanos. Simple es esto, verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, de la cita que le leí, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros físicamente y estará en vosotros con su Espíritu en ellos en el futuro, hermano. Verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros la promesa de su Espíritu, cuando fuera glorificado por el Padre, hermano. Amén. Cristo vino a ser el mediador del pacto eterno, hermanos, entre Dios y la raza caída. Él es el Paracletos, hermano, pero ahora en otra forma, de manera espiritual y de manera omnipresente, viviendo dentro de nosotros, hermanos. Todos los ritos y ceremonias en el tabernáculo terrenal, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo eran sombra que simbolizaba a Cristo, hermanos. Todo lo que se refiere al tabernáculo, todos los ritos, todo lo que se hacía ahí, hermanos, todo era símbolo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Veamos, por eso les digo que en el santuario está el plan de redención, hermanos. En las fiestas que se practicaban, que se hacían en el santuario, ahí está el plan de redención, hermanos. Debemos de entender el tabernáculo, ¿sí? Y debemos de entender las fiestas de Dios, las 7 fiestas que Dios estipuló desde el tiempo de Moisés, hermanos, cuando le dijo que hiciera el tabernáculo, hermanos, o el templo, que lo hacían en aquel tiempo, lo hicieron como una casa de campaña, hermanos, con pieles y lonas, pero era una representación
Era una miniatura, ¿verdad?, del verdadero templo o el santuario celestial, hermano, porque Dios le dijo, le dio una idea a Moisés, ¿verdad?, y le permitió ver el del cielo en visión, y le dijo, haz una copia de lo que viste, de lo que te presenté en el monte. Amén. Los seres humanos, hermano, no tenemos que ir a un tabernáculo, hermano, ni confesarnos ante nadie humano. No necesitamos obtener el perdón por medio de ritos, escucha, hermano, y ceremonias que eran sombra del que había de venir a morir por los pecados de todo el mundo, hermanos. Por la fe en el sacrificio y en su sangre derramada, podemos obtener el perdón, la justificación, la santificación, la redención, y pasamos a ser hijos de Dios, hermano. ¿Ven cómo está claro esto, hermano? Pero el hombre ha inventado tanta cosa, hermano, que si no haces lo que la Santa Iglesia, Madre Iglesia ha inventado, lo que ha hecho, hermanos, eso es en vano, de nada sirve, hermanos, de nada sirve. Con todo mi respeto y amor se los digo, abramos los ojos, por Dios. La promesa de Jesús, hermanos, en su plenitud o totalidad, nos es dada en Hechos 1:8, cuando Cristo les dijo a sus discípulos, ya cuando iba ascendiendo al cielo, esperen y recibirán poder, y irán y me seréis testigos, ¿verdad?, en Judea, Jerusalén, en Samaria y en todas las naciones, hermano. Pero ¿qué les hizo ahí la promesa de Cristo? De su Espíritu Santo, que en esos dos de los apóstoles los recibieron en el aposento alto, hermanos. Fue la manifestación gloriosa cuando Cristo fue glorificado en el cielo, ¿sí? Y les envió su Espíritu. Y recibieron poder, y empezó Pedro a predicar con poder. De ahí mismo, ese mismo día, hermanos, se bautizaron como 3,000 personas, y a los pocos días otras 5,000, más para que se den una idea, hermano. Fue cuando empezaron a hablar en lenguas. Dios sobre, hermanos, en el Antiguo Testamento, porque Cristo estaba en la nube. Siempre el Jehová del Antiguo Testamento fue nuestro Señor Jesucristo, hermano, jamás fue el Padre. Él estaba en la nube, siempre cuidando a su pueblo, hermano, cuando en el tiempo de Moisés. Pues en el Antiguo Testamento fue Dios sobre. En el Nuevo Testamento, cuando Cristo vino físicamente, se puede decir que es Dios con nosotros. Por eso que es Emmanuel, Dios con nosotros, hermano. Y ahorita en la actualidad, cuando Cristo asciende al cielo, es Dios en nosotros, hermanos, con su medio de su Espíritu Santo, hermano. En estas tres fases siempre es Cristo mismo, hermanos. Amén. Y nada más para cerrar este sermón, hermano, esta pequeña reflexión, quiero nada más leerles unas citas de la hermana White, nomás para que vean. Y es increíble, hermano, pero ahorita la iglesia adventista quiere hacer a la hermana White trinitaria. Hasta la muerte de la hermana White en 1915, hermano, la iglesia adventista no era trinitaria, hermano. Bueno, después entraron lobos rapaces, hermano, y echaron a perder, hicieron un mugrero entre la iglesia, y al final inventaron y metieron la Trinidad y la afianzaron por votación de la Conferencia General en 1980, la adoptaron, hermano, ya como doctrina fundamental. La educación, página 134, Ellen White, hermano, dice, porque las cosas de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, Romanos 1:20, pero su testimonio solo puede entenderse con la ayuda del divino maestro. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, 1 Corintios 2:20, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Juan 16:13, de las citas que les acabo de leer, Él os guiará toda la verdad, solo mediante la ayuda de ese Espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién fue el creador de todas las cosas, hermano? Fue Cristo, y la Biblia lo enseña muy claro. Todas las cosas por ese verbo, por esa palabra fueron hechas, hermano. ¿Sí? Todo lo que ha sido hecho, sean tronos, sean principados, sean potestados, todo fue hecho por Él y para Él. Todo fue hecho por nuestro Señor Jesucristo, hermano. Fue el brazo ejecutor de su Padre, hermano. Entonces ese espíritu que se movía en el principio de la Biblia, hermano, en Génesis 1, cuando iba a empezar la creación de este mundo,
cuando salieron los 7 días de la semana, cuando Cristo creó todas las cosas. Él era Cristo, hermanos. Era ese espíritu que se movía. Era su naturaleza primaria, porque eso fue mucho antes, ¿verdad?, de que viniera y se encarnara. Entonces Él existía desde la eternidad con el Padre, hermanos. Entonces, vean aquí cómo está bien claro. Él, sino solo mediante la ayuda de ese espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, de aquel verbo, escuchen, hermano, que claro está esta cita, de aquel verbo por quien todas las cosas fueron hechas, por esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. Solo por él puede interpretarse correctamente el testimonio de las ciencias. Solo mediante su dirección puede descubrirse las verdades más profundas. Amén. Porque Cristo lo dijo: sin mí nada podréis hacer. Amén. En Hebreos 9:14, hermano, se dice que Cristo se tuvo que encarnar para poder ofrecer su sangre expiatoria. De otra forma no hubiera sido posible. Por eso les digo que antes ese espíritu que se movía en el principio de la Biblia era Cristo, hermano, para cuando iba a empezar la obra de la creación, hermano. Hay una cita aquí bien interesante, Manuscript Release, página 23, volumen 14, o Manuscritos Liberados, página 23, volumen 14, el de Ellen White, dice: estorbado por su humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Escuchen, hermano, citas tan claras de la hermana White. Por lo tanto, para ventaja de ellos, o sea, los discípulos, Él debía abandonarlos para ir a su Padre y enviar el Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. Escuchen, el Espíritu Santo es Él mismo, desvestido de su personalidad humana independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los sitios por su espíritu, como el omnipresente. Está clara esta cita, hermano, y es de la hermana White. Y vean que la hermana White no era trinitaria, hermano. Señales de los tiempos, del 19 de septiembre de 1895. Jesús, nuestro abogado, está intercediendo ante el trono de su Padre en nuestro beneficio, y también está intercediendo con el pecador, diciendo: volveos porque moriréis. Ezequiel 33, 10 y 11. Cristo hace doble intercesión ante el Padre, o sea, en la carne personalmente, y ante el pecador por medio de su Espíritu. Es clara la cita, hermano, muy clara, hermanos. Les dejo esto para reflexión, que sea una gran bendición, hermanos, porque son citas poderosas y contundentes.